récord de calor del planeta, ¿no? Cada año es más caliente y cada año vemos nosotros también cómo los efectos del cambio climático vienen siendo más severos y frecuentes, ¿no? Éramos un país muy rico en fuentes hídricas, cada vez la estamos perdiendo más porque estamos perdiéndolo por el cambio climático, pero también por contaminación ambiental, ¿no? Vinculada a las actividades mineras que no cumplen los estándares ambientales. Entonces, hablar sobre cambio climático, hablar sobre cuidado ambiental, se ha pintado muchas veces como antidesarrollo. La relación que tenemos los seres humanos hasta ahora con la naturaleza es una relación de superioridad, ¿no? La naturaleza está al servicio del ser humano, ¿no? Con las situaciones que hemos vivido de crisis climática y demás situaciones como los fenómenos como el temblor que hace pocos días hemos vivido, nos da la conciencia de que nosotros somos parte de la naturaleza y somos mucho más débiles. Estamos en un momento en el que probablemente pasemos el punto de no retorno en los próximos años. Mi nombre es Micaela Guillén Ramírez, tengo 37 años, soy coordinadora nacional del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, MOCIC. De formación soy filósofa, ¿no? Estudié en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. He trabajado en la Amazonía durante 10 años, me he especializado en temas de interculturalidad, cambio climático y género. Y bueno, en los últimos 3 años soy mamá de Kiyari, que eso ha implicado movilizarme entre la maternidad y unas nuevas sensibilidades y también mi situación laboral como mujer, como etcétera. He sido como he descubierto mi ser multifacética. Y creo que en este tiempo es un tiempo también, el tiempo que estamos en el planeta es un tiempo para redescubrirnos y poder también emprender nuevas formas de convivencia con los seres humanos. Y como siempre digo, es el momento del giro epistemológico, no es el giro del pensamiento, para poder relacionarnos con la naturaleza de otra manera. Gracias, Micaela, por estar el día de hoy aquí. En este día invitamos a todos los que estamos viendo conversatorios a que podamos conversar, pensar y hacer. Bueno, te invito a que nos puedas explicar un poco más sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Te puedes explayar todo lo que quieras y, bueno, felices de poder compartir, ¿no?, los diferentes conocimientos. Ujú. Bueno, vamos a hablar sobre cambio climático, qué está pasando en el Perú, qué está pasando en el mundo. Es un año importante para la lucha climática, ¿no? Se cumplen 10 años del Acuerdo de París. También están ya cumpliéndose, para el caso de Perú, el plazo para renovar las NDCs, que son los compromisos nacionalmente determinados, ¿no? Que son los compromisos que asumen los países para poder contribuir a esta meta de no llegar al punto de no retorno, que es este punto en el que el planeta no va a volver a ser como lo conocemos, ¿no? Y se está dando la COP30 en Brasil como un evento central de todos estos acontecimientos que estoy mencionando, y se va a dar en la región, ¿no? En América Latina, en Brasil, en la Amazonía, va a ser en Belém do Pará, y para eso hay un proceso de movilización, pero también un proceso de reflexión interna desde los países, desde el movimiento social, porque desde hace más de 3 años venimos batiendo récord de calor del planeta, ¿no? Cada año es más caliente y cada año vemos nosotros también cómo los efectos del cambio climático vienen siendo más severos y frecuentes, ¿no? Tenemos fenómenos climáticos que antes sucedían cada 10, cada 15 años y ahora resulta que pasan cada 3, cada 4 años, ¿no? Y son muy fuertes, ¿no? El norte del país o sea, es testigo de eso, ¿no? Nosotros mismos en Lima, ¿no? Con las situaciones de los climas en los que estamos, que tienen afectaciones al final no solamente a nivel climático, sino también a nivel de la vida de la gente. Se afecta la agricultura, se afecta la salud de la gente, la economía, ¿no? La vida en general de todos. Y esto tiene un impacto
en la gente, pero también en las formas como nos hemos relacionado con el planeta, ¿no? Con la Tierra. Estamos hablando de desglaciación de nuestras montañas, por lo tanto pérdida de fuentes de agua, ¿no? Éramos un país muy rico en fuentes hídricas, cada vez la estamos perdiendo más porque estamos perdiéndolo por el cambio climático, pero también por contaminación ambiental, ¿no? Vinculada a las actividades mineras que no cumplen los estándares ambientales. Entonces ahí hay varias situaciones que se están generando en Perú directamente, ¿no? Que están vinculadas al cambio climático y en América Latina también, ¿no? El año pasado tuvimos un suceso bastante doloroso que ha sido la pérdida de bosques por incendios, ¿no? Y esto tiene que ver con que la humedad de la Amazonía se está perdiendo, ¿no? Esto relacionado a las prácticas también de quema de los bosques, ¿no? Y la no conservación de los bosques está generando una pérdida importante de los bosques que terminan siendo nuestro ecosistema que podría ayudarnos a poder resistir el cambio climático, ¿no? Que debería ser cuidado y en realidad está retrocediendo todo lo contrario, ¿no? En el mismo Perú tenemos leyes como la de la ley antiforestal, por ejemplo, ¿no? Que habla sobre el cambio de uso de suelo en el bosque, que es contraria a los compromisos climáticos que tiene el Perú, que ¿no? El Perú se ha comprometido a no deforestar, más bien evitar la deforestación, reducir la deforestación, y no lo está cumpliendo, ¿no? Y leyes como estas contradicen un poco los compromisos internacionales que asume el país, ¿no? Entonces es un año importante, el tema del cambio climático es un tema vital, pareciera que está sucediendo por allá y que es discursivo, ¿no? Porque Trump dice que es un invento, porque los conservadores empiezan a hablar también de que es un tema discursivo, ¿no? De los progres, pero es un tema que nos está pasando a todos. Hay un tema, si no hay agua, si no hay agua, no hay alimentos. Si no hay alimentos, no hay vida saludable, ¿no? La economía se encarece, no hay transporte, las situaciones empiezan a generarse de mayor conflicto, ¿no? Entonces, la resistencia que tiene la gente para poder cuidar sus ecosistemas está relacionado más que con una situación, una posición política, con un tema de sobrevivencia en el planeta, ¿no? Y que es parte también de lo que se viene dando en el proceso de movilización de sociedad civil de América Latina, ¿no? Hablaba de la COP30 al principio, sobre cómo este es un año importante para hacer esta evaluación y también no solamente se van a reunir los negociadores climáticos, que son los representantes oficiales de los países, sino también se van a reunir las organizaciones sociales en un proceso que se llama la Cumbre de los Pueblos, que está articulando a más de 500 organizaciones en el mundo, ¿no? Sobre todo del sur global, de América, de África, de Asia, que están movilizándose justamente para que estas negociaciones tomen en cuenta lo que está pasando. El mar, la desglaciación no solo está pasando en la zona andina, está pasando también en los polos. Está creciendo el mar, por lo tanto han desaparecido islas o están en proceso de desaparecer islas del Pacífico. Entonces estamos hablando de una situación bastante grave que está generando migración, que está generando grandes pérdidas y nadie se está haciendo responsable, ¿no? Y sobre esta situación de cambio climático o cómo hemos llegado a este momento de la historia, está vinculado con los modelos de desarrollo. Quienes han encabezado esos modelos de desarrollo, ¿no? Hay países responsables de la situación de cambio climático, ¿no? A los que se le llaman los contaminadores. Y son esos países quienes deberían empezar a subsidiar las situaciones que estamos empezando a vivir en los países afectados por cambio climático. No a modo de deuda ni a modo de préstamo, porque no es eso también nos llevaría a una situación de condena, ¿no? De los países y afectaría a la soberanía, pero sí a modo de reparación, ¿no? Entonces se ha hablado mucho del fondo de reparación, de pérdidas y daños, ¿no? Justo ahora en Bonn están discutiendo, están posicionando esta agenda de la justicia climática, la justicia económica, ¿no? De la deuda ecológica que tienen los países desarrollados con nosotros, ¿no? Porque finalmente hemos sido también territorios de donde se ha extraído para el desarrollo. Eh, y todas estas agendas están vinculadas. Está vinculada la historia que hemos estudiado, ¿no? Sobre la revolución industrial y cómo se ha desarrollado estos países. Está relacionado con todo lo que ha venido pasando, ¿no? El gran desarrollo que se ha planteado desde la industria, de la producción y sobreproducción, es la responsable de la situación en la que estamos ahora, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Y todo lo que mencionas me lleva a pensar en una invisibilización de esta situación del medio ambiente, ¿no? ¿Por qué se desarrolla esto? ¿Por qué se da la invisibilización? Pues dos factores, ¿no? Hay un tema económico, ¿no? Porque hablamos de un modelo de desarrollo que también, un modelo de desarrollo capitalista, ¿no? Que es el que habla sobre la oferta, la demanda, ¿no? La producción, el éxito, incluso esta idea de éxito que tenemos nosotros está vinculada también a eso, ¿no? Em, entonces, hablar sobre cambio climático, hablar sobre cuidado ambiental, se ha pintado muchas veces como antidesarrollo, ¿no? La relación que tenemos los seres humanos hasta ahora con la naturaleza es una relación de superioridad, ¿no? La naturaleza está al servicio del ser humano, ¿no? Con las situaciones que hemos vivido de crisis climática y demás situaciones como los fenómenos como el temblor que hace pocos días hemos vivido, nos da la conciencia de que nosotros somos parte de la naturaleza y somos mucho más débiles, ¿no? Indefensos frente a la situación de la naturaleza, ¿no? La naturaleza actúa, o sea, puede haber un tsunami y recuperar la zona costera, por ejemplo, que antes le pertenecía al mar, ¿no? Y que ahora la habitamos nosotros, y la naturaleza nos termina afectando, los afectados somos nosotros, ¿no? Hay un proceso, sí, de desglaciación en lo largo de la historia del planeta Tierra y que se está acelerando por nuestra presencia, ¿no? Que se están desglaciando, seguramente en unos miles de años se volverá a glaciar, pero seguramente tampoco existiremos nosotros, ¿no? Entonces, este desconocimiento o este intento de invisibilizar la situación ambiental, climática, está muy vinculado a cómo vemos la naturaleza. La naturaleza la hemos visto por mucho tiempo como una despensa de recursos, la idea ahí misma de recursos, ¿no? Los recursos son lo que tú puedes contar. La naturaleza, y esto ya cito al Papa Francisco, ¿no? Con el Laudato Si, él replantea la idea de hablar de recursos por la idea de hablar de bienes comunes. Son parte de nuestros bienes, ¿no? Son parte de la naturaleza. No es algo en lo que podemos nosotros solamente disponer para poder hacer cosas, ¿no? Y ahí habría que también pensar en cómo, en quiénes están en la defensa también de estos recursos, ¿no? De estos bienes comunes y esta diferencia discursiva también que se está dando, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, me mencionas, ¿no? El hecho de que efectivamente las personas solemos Ujú, tomar a la naturaleza como una despensa, agarrar lo que ujú, necesitamos, pero tenemos que tener en cuenta también que pues no es ilimitado. ujú, Los recursos naturales en su mayoría, e incluso los combustibles, ujú, son energías limitadas que sí. se acaban, ¿no? Bueno, en base a ello, yo te preguntaría, ¿no? ¿Qué políticas actualmente están funcionando para combatir esto, ¿no? O cómo, desde la concientización, desde qué acciones. Ujú. Em, Nosotros teníamos en el Perú, bueno, tenemos un Ministerio de Ambiente, tenemos una ley marco de cambio climático, ¿no? Em, Teníamos algunas leyes que protegían la Amazonía, ¿no? Ha habido un retroceso bastante grande, ¿no? Y esto no solamente en Perú, sino en América Latina, ¿no? La institucionalidad ambiental está siendo bastante golpeada. Y esto está generando conflictos, o sea, los crecientes conflictos en los territorios está vinculado a cómo se están manejando también los proyectos de leyes, ¿no? Vinculados al tema de naturaleza, recursos o promoción de las actividades extractivas, por ejemplo, ¿no? Después de pandemia sí hubo una crisis económica muy grande en todos los países, ¿no? Y se ha activado el tema extractivo, varios proyectos extractivos se han activado, no solamente aquí, no solamente en Perú, sino en América Latina en general, ¿no? Tenemos una situación bien crítica. Eh, es, Aquí debería haber existe un presupuesto para cambio climático que representa el menos del 1% del PBI.
debería ser más alto, ¿no? Debería haber temas de cumplimiento y debería haber estándares para poder cumplir. Existen varias cosas. Lo que, como a todos nos pasa en América Latina, hay un tema de corrupción muy fuerte, ¿no? Hay un tema de cómo se ejecuta también, de vigilancia de ciudadanía también, ¿no? Porque como andamos con tantos problemas, también la gente se dispersa en su acción ciudadana, ¿no? El desconocimiento sobre estos temas también nos ha llevado a desconocer, por ejemplo, en las elecciones, que por lo menos aparezca una oración sobre el tema de cambio climático, desde los distritos, ¿no? Desde como los barrios de San Juan Lurigancho, los barrios como el Agustino, ¿no? Que puedan tener dentro de su agenda el tema de medio ambiente y cambio climático. No existe, ¿no? Debería existir. Una ley marco de cambio climático, ¿no? Que obliga a ese tema, pero no se ejecuta. Claro, efectivamente, creo que la contaminación lo podemos ver desde que salimos a la avenida hasta irnos a pueblos indígenas, ¿no? Y también, o sea, si bien desde las políticas existen, que no necesariamente llegan a cumplirse, algunas sí de repente, también ver el punto desde abajo, ¿no? O sea, qué están haciendo las comunidades, cómo a través de diferentes organizaciones, tal vez no gubernamentales, se viene fortaleciendo estas acciones, ¿no? También el llamado, ¿no? Justo leía el libro que me habías mencionado y ahí habla sobre la justicia, cómo es necesario la participación de las personas, ¿no? Entonces me gustaría que me puedas comentar un poco más de Sí. ello. Nosotros decimos en el MOSIC, no existe justicia climática sin justicia social, ¿no? Y hay un tema de historia desde la colonización, ¿no? De despojos territoriales. Entonces, estos espacios, la ley marco de cambio climático fue un gran éxito para la sociedad civil porque logró tener la participación de organizaciones indígenas, de las 7 organizaciones indígenas, y también de la ciudadanía en general vinculada al tema. Eso fue un gran éxito. La ejecución después ha sido bastante lenta, ¿no? La gente no ha participado mucho, ¿no? Han habido situaciones de justicia social que están impidiendo también que la gente pueda moverse en relación al tema. Y de justicia social nos referimos desde el tema económico, ¿no? Un tema de acceso a la salud. Acabamos de pasar una pandemia ya hace 2 años, pero todavía hay rezagos, ¿no? Del tema de la pandemia, tanto económico, psicológico, emocional, que nos han impedido interactuar con esta ley, con estas preocupaciones, ¿no? La justicia además debería ser promovida no solamente por nosotros, sino también desde el Estado, que tiene espacios de diálogo con sociedad civil, ¿no? Que tiene espacios de diálogo con sociedad civil y que debería ser activadas de manera democrática también, pero también accesible, ¿no? No puede ser un diálogo virtual, por ejemplo, ¿no? Si quieres que participe en comunidades indígenas, lo virtual es un poco inaccesible, ¿no? En algunas zonas, sobre todo por el Internet. En la Amazonía el Internet es bastante lento, ¿no? En comunidades, en algunos puntos no existen, ¿no? Eh, eh, Eso luego nosotros nos hemos vinculado bastante en la búsqueda en el tema de justicia social, sobre el tema de también de reconocimiento de derechos de las mujeres, ¿no? No podemos hablar de cambio climático si es que no hablamos con las mujeres, pueblos indígenas, infancias, ¿no? La participación de todos ellos, ¿no? De hecho, ahora estamos nosotros moviendo un proceso que se llama la Ruta de los Pueblos, que es un proceso de articulación de audiencias ambientales y climáticas, que lo estamos viendo con otras redes, para poder escuchar a los territorios sobre las situaciones en que están. Y lo primero que saltas es la situación de conflicto social, ambiental que están viviendo, ¿no? Los despojos territoriales, el crecimiento de la ilegalidad, ¿no? Que esclaviza, la ilegalidad esclaviza gente, a veces toma por rehenes a comunidades, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿cómo lo atiendes, no? Podríamos hablar de políticas más duras, ¿no? Pero deberíamos hablar de políticas que resuelvan y que fortalezcan el movimiento social para que también el movimiento social sea aliado en la lucha contra la ilegalidad, ¿no? No oponernos al movimiento social, ¿no? Que a veces suele ocurrir. Entonces hay toda una situación vinculada a la justicia que está vinculado al reconocimiento, ¿no? Más que a la inclusión, y este es un debate ya por mi naturaleza filosófica,
más que incluirlos a lo que vivimos, a los modelos en los que estamos, reconocer las diferencias, reconocer que existen otras formas de gobierno también, ¿no?, dentro de los territorios. No quiere decir que sean separatistas, pero que hay una gobernanza territorial diferente con la que hay que fortalecer y que podría no representar una debilidad para el Estado ni una amenaza, sino por el contrario puede representar para nuestro territorio nacional una fortaleza, fortalecer estas gobernanzas, ¿no? La justicia está vinculada al reconocimiento, ¿no? Reconocer estas diferencias, reconocer la diversidad también en los territorios. Por ejemplo, en esta parte, ¿no?, que mencionas el reconocimiento, yo lo relaciono un tanto con sus conocimientos de ellos mismos. Ujú, El hecho de que ellos saben cómo les afecta que una minería entre a un lugar ujú. o que en un río quieran ver el tema de la energía, ¿no? Ujú. ¿Me recuerdas el nombre? Energía. Es la energía limpia. Ujú. Ujú. Entonces, o sea, ¿qué tanto les afecta? Porque justo también veía una noticia de que querían construir Represas. represas, Ya. ¿no? En su intento de construir represas para generar una energía limpia, terminaron desbordando el río Ujú, y esto terminó afectando a la comunidad. Entonces, si bien estamos buscando una solución que efectivamente ujú, va a ayudar a reducir los gases del efecto invernadero y todo ello, pues también hay que aplicarlo de buena ujú. manera, ¿no? Para que, o sea, realmente Sí. funcione. ¿Cómo lo aplicamos? Ok, ya, yo quiero lograr mi objetivo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ujú. Claro, aquí hay que hablar, hay un tema, ¿no? Nosotros hablamos de transición energética justa y popular, ¿no? Eh, que buscamos que hay una transición energética, ¿no? Porque es lo que debe pasar, sobre todo en el norte global, ¿no? Que tienen que cambiar el uso de combustibles fósiles, porque es lo que la quema de combustibles fósiles es la principal emisión de gases de efecto invernadero. Pero tampoco puede ser que para poder sostener una fábrica tenga que haber, no sé, estadios llenos de paneles solares, ¿no? Porque los paneles solares requieren minerales. ¿Y los minerales de dónde los sacan? Del sur global. Y usualmente están en cabeceras de cuenca, ¿no? Estos minerales, o están en zonas protegidas, y por eso estamos escuchando últimamente de que se reducen las zonas de protección, ¿no? Entonces está vinculado eso. Cuando hablamos de transición energética, sí, es importante hacer una transición energética, es urgente tener una transición energética. Si no transitamos, nos extinguimos, pero tiene que ser con justicia, ¿no? Tiene que haber una justicia. No podemos seguir teniendo territorios de sacrificio, ¿no? Y tiene que ser popular porque la gente tiene derecho a decidir, lo que tú decías, ¿no? La gente tiene que decidir qué hace con los territorios en los que tiene. Lo primero que hay que atender es el tema de justicia energética. O sea, se nos habla que el Perú debe ser una transición energética, pero nosotros permitimos una cantidad de energía. O sea, ¿quiénes son los que tienen energía en el Perú? No todos, ¿no? Entonces, primero hay que atender la justicia energética, ¿no? La necesidad de energía. Y que puede ser esto ya vinculado más a paneles solares, sí, pero para uso de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Con lo que necesitan, no para que carguen celulares o carguen solamente, prendan el televisor, sino para que puedan tener una vida con las necesidades cubiertas, ¿no? Ujú. Eh, y lo otro es, ¿hablamos de matriz energética o hablamos de todo cómo funciona? Porque la forma como ha funcionado la gran industria es lo que decía al principio, es lo que nos ha llevado a la situación actual. Ujú. ¿Cambiamos solamente nuestra fuente de energía o cambiamos la forma como hemos estado desgastando la energía? Me refiero al modelo, Ok. ¿no? No tiene sentido reemplazar combustibles fósiles por paneles solares o los brazos eólicos. No, porque vas a seguir generando el mismo impacto, incluso mucho más difícil, ¿no? Entonces hablemos de cómo cambiamos la industria. No se pueden generar, no sé, represas para poder sostener una minería, por ejemplo.
Entonces, Cuando la ¿cómo? atención, cuando la represa debería ser para el uso de la gente. Entonces la represa es más chica. Porque ahí donde tú hablas de las represas, sucede que la gente no tiene acceso al agua, como lo que está pasando en Cajamarca, ¿no? Cajamarca tiene pocos días de agua, hay lugares donde hay pocos días de agua. Entonces, o alimentas a la gente, primero, atiendes la necesidad básica, no es como nuestra vida misma con la familia, ¿no? Primero, ¿qué hacemos con nuestro sueldo? Te entiendo. Comemos nosotros, Ujú. ¿no? Comemos, nos abastecemos, todas las necesidades básicas. Y luego atendemos lo demás que podemos generar como excedente. Pero no puede generarse un excedente tan grande porque eso implicaría un impacto grande en los territorios y un tema de despojo territorial también en los territorios. Y volveríamos a replicar modelos de injusticia otra vez. Entonces, entendería que lo que propone sería primero atender lo que es la justicia energética, enfocada pues en que todas las personas tengan acceso a agua, todas las personas tengan acceso a energía como Ujú, luz, poder enchufar, porque ujú, es necesario, ¿no? ujú, Y luego pues ver el tema de esta transición energética que requiere pues también la participación de las personas, ujú. ¿correcto? Sí, sí, sobre los recursos, ¿no? Sobre Ujú, lo que está pasando. Por ejemplo, estamos hablando para los paneles solares necesitas litio. ¿De dónde ujú, sacas el litio? Del sur del Perú, ¿no? Que son montañas que han sido protegidas durante mucho tiempo, que forman parte de la cosmovisión. ujú. Entonces, si hablamos de que la justicia es reconocimiento y tú quieres destruir una montaña que ha sido parte de la cosmovisión y que la gente lo viene defendiendo, no es justicia, no estamos hablando de reconocimiento, no estamos hablando incluso de destruir una cultura. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de destruir esa montaña, esa Claro. cultura? Para poder seguir alimentando la industria, ¿no? Entonces, lo que debemos cambiar es la cantidad que estamos generando, necesitando, no necesitamos tanta energía para sobrevivir. Quienes necesitan mucha energía para sobrevivir es la industria. La industria grande, que implica exportación, ¿no? Movilización de los productos, ¿no? Vienen productos desde el extranjero para ser vendidos acá, ¿no? Lo que se tiene que cambiar las formas también de consumo. Cambiar la forma de consumo implica poder fortalecer el mercado local, Ujú. ¿no? El mercado local desde el tema de manufacturas locales, el tema de producción agrícola, ¿no? Eh, Podríamos enumerar un montón de cosas que están vinculadas al mercado, al comercio justo, ¿no? Este, Porque eso también dinamizaría y necesitaría menos movilización de minerales, ¿no? De combustibles para poder hacer los traslados grandes, ¿no? Eh, o sea, en general implica un cambio de la forma de vida de la gente. Es muy difícil porque estamos acostumbrados a todo este proceso de la gran globalización, ¿no? De que ahora puedo comprar desde el internet, desde la China hasta acá, ¿no? Pero no nos hemos puesto a pensar en los grandes impactos que tiene esto sobre el planeta. La huella de carbono, por ejemplo, ¿no? Que tenemos cada uno. Ya de por sí nuestra existencia tiene una huella de carbono y le vamos añadiendo cosas en nuestra forma de consumo y en nuestra forma en la que nos relacionamos con las otras personas, ¿no? Entonces ahí hay un tema desde lo personal, desde políticas públicas locales, ¿no? De cómo se implementan también algunos medios, como por ejemplo el manejo de la basura, ¿no? Ujú. En los distritos, un tema de políticas más grandes que son las nacionales, que se deben cumplir, que se deben adoptar, que se deben proteger, que debe haber un cambio también dentro de la atención de las necesidades, pero también de la conciencia de la conservación de los bienes de la naturaleza. Y por otro lado, hay un tema de responsabilidad internacional, ¿no? De quiénes son los responsables y en qué medida también empiezan a regular sus industrias, ¿no? En Europa hay un sector que está hablando fortalecer los mercados locales y disminuir la producción industrial grande, globalizada, ¿no? Porque eso tiene un impacto y ellos tienen compromisos climáticos que necesitan cumplir para poder cumplir con los estándares ambientales también de sus países, ¿no? Ujú.
Me gustaría que nos puedas comentar un poquito más. Yo he hecho hace tiempo mi Ujú, huella de carbono ujú, individualmente como persona, pero ¿qué recomendaciones les podemos dar a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, ¿no? O sea, desde ellas mismas, cómo pueden generar impacto y luego recomendaciones pues a organizaciones y también incluso al Estado, ¿no? A las ujú, entidades estatales. ujú. Nuestra huella de carbono es bastante difícil de disminuirla, pero podemos ir planteando adaptaciones nosotros mismos, ¿no? Estamos en un momento en el que probablemente pasemos el punto de no retorno en los próximos años. O sea, el planeta como lo conocemos no lo vamos a volver a ver y no lo vamos a poder recuperar. Entonces tenemos que empezar a adaptarnos y mitigar al mismo tiempo, ¿no? Adaptarnos porque si se siguen desapareciendo los ríos, los glaciares, nos vamos a quedar sin agricultura. Y si nos quedamos sin agricultura, ¿qué pasa cuando no llegan los productos al país, a Lima? Los precios suben, ¿no? Vamos disminuyendo. El año pasado el IP sacó esta encuesta de que el hambre, de que el acceso al alimento había disminuido, que la gente había dejado de consumir proteínas, verduras, frutas porque están encarecidas, ¿no? Eh, entonces va a ser cada vez más difícil poder acceder al alimento y va a ser más caro, va a ser un privilegio acceder al alimento. Lo que tenemos que empezar es adaptarnos. ¿Adaptarnos cómo? Hay que empezar a hacer agricultura en nuestras casas, en los barrios. Tenemos parques, esos parques deberían ser parques productivos, no ornamentales nada más. Estamos en una situación de emergencia. Es una situación bien crítica en la que deberíamos empezar a alertarnos sobre cuáles van a ser los impactos en los próximos años, ¿no? Y que deberíamos empezar a participar también los presupuestos públicos, ¿no? Si bien es cierto, necesitamos infraestructura en nuestros barrios, pero también necesitamos espacios para la siembra, la cosecha, ¿no? La limpieza de los ríos, por ejemplo, se habla mucho de las cuencas en Lima, ¿no? De las 3 cuencas más importantes. Mi hija cada vez que pasa por el río Rima, cuando vamos del Agustino a San Juan Lurigancho, me habla, mamá, porque el río Rima está enfermo, ¿no? Y hay una responsabilidad histórica, ¿no? Mi papá nadaba en el río Rima cuando vivíamos en el Agustino, cuando él era niño, y ahora imposible pensar en una situación así. Entonces también tenemos que tener una responsabilidad sobre el río. Debería haber una gobernanza de la cuenca, ¿no? En el que estén implicados los distritos ahí vinculados, en el que haya una regulación de la industria que está vinculada a eso. Lo mismo que pasa en las regiones debería también exigirse en Lima, ¿no? Nosotros pasamos a veces por alto que somos un valle, ¿no? Y somos un desierto al mismo tiempo, que necesitamos de esos ríos para poder alimentarnos, ¿no? En el caso que no desaparezca el agua, tenemos que ver la forma como se empiece a cuidarla, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que movernos en la participación, ¿no? Empezar a exigir que estos temas estén vinculados, ¿no? Desde lo de la agricultura urbana, desde el manejo de la basura, ¿no? A veces los distritos privilegiados son los que tienen esto de la recolección de reciclaje, ¿no? Debería ser una cuestión necesaria, implementada en todos los distritos en general, ¿no? Que hay un tema de educación ambiental fuerte. Hay un tema de participación ciudadana y ya no solamente de nosotros los adultos, las infancias se están movilizando y hay que escucharlas porque hay una responsabilidad que tenemos todos nosotros los adultos y todos los que estamos acá en este set también, porque estamos dejándoles un planeta en el que no van a tener futuro. En el que va a ser mucho menos accesible algunas cosas, ¿no? Y la justicia va a ser una referencia muy lejana. Entonces tenemos que tener ahorita una participación activa, estamos en las posibilidades, tenemos un ecosistema que podemos nosotros también salvar para poder sobrevivir y resistir a la crisis climática. No vamos a esperar que vengan estas decisiones desde arriba, ¿no? Tenemos que tener organización social, tenemos que tener responsabilidad también nosotros con el tema de consumo. Hay que se habla mucho de la moda rápida, ¿no? Entonces hay que ver cómo se recicla también la moda, ¿no? Cómo también revisamos en nuestros armarios cosas que se pueden reutilizar o se pueden intercambiar, ¿no? Este,
sin necesidad de tener que adquirir o invertir en las prendas, ¿no? Lo mismo con el uso de productos, ¿no? Ahora todos los productos veganos y productos ecológicos son caros, ¿no? Pero hay conocimientos de nuestras abuelas, de nuestros abuelos que se pueden usar para poder tener en accesibilidad, ¿no? Desde el uso de las hierbas, ¿no? El uso de otros insumos para la limpieza, ¿no? Que a veces se ha puesto de moda ahora el tema natural, pero yo me acuerdo que mi abuelita usaba algunos productos que ahora son carísimos y que antes eran como de fácil acceso para los distritos. Eh, y que se puede empezar a implementar la recuperación de los saberes de nuestros abuelos. Eso no pasa solo en la Amazonía, en la zona andina. Nosotros somos hijos de migrantes y nosotros tenemos saberes. Antes mi abuela tenía sus hierbitas en su huerto, ¿no? Que luego fue reemplazado por vereda. Habría que recuperar eso, ¿no? Recuperar, tener estas cosas a la mano, ¿no? Que sea parte de nuestra recuperación de conexión con la naturaleza, descubrir que somos naturaleza nosotros, que no somos superiores. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Reconectarnos, participar, incidir. Me gusta, perfecto. Y una pregunta un tanto personal es, ¿qué es lo que a ti te llevó a interesarte por el medio ambiente, por los efectos, por la población, ¿no? Ujú. Mira, yo viví un tiempo en la selva, en Amazonas, en territorio Awajún, One Piece. Estuve 2 años viviendo con ellos. em, y el cambio que había dentro del bosque sobre los impactos, ya sea de basura, de la industria extractiva o del ingreso de las carreteras, era muy fuerte, ¿no? Ni siquiera pasaba año a año, sino era como cada 6 meses veías un cambio fuerte, veías menos bosque. Eh, y esa sensación de que se estaba perdiendo cosas, ¿no? Generaron mucha impotencia porque ya ni siquiera dependían de los dirigentes. Los dirigentes acababan de pasar un proceso de resistencia, ¿no? Tenían que ver con políticas y tenían que ver con estilos de vida que se estaban imponiendo finalmente, ¿no? Caliwarma en ese momento no tenía un sistema de recojo de basura, ¿no? Y te mandaban a comunidades lejanas de quién recogía la basura. Entonces se quedaba acumulado ahí y se quedaba en el río. Entonces veías los ríos históricos que resisten, de los que hemos hablado mucho, el Marañón, del Amazonas, contaminados, ¿no? Luego en pandemia, o sea, sentí la fragilidad también, ¿no? Yo pensé que se iba a acabar el mundo, como muchos creo, ¿no? Y el mundo respiró en pandemia. Sí, y la capacidad del planeta de recuperarse, ¿no? Que era parte de la naturaleza, te sale una herida, tú te vas recuperando, ¿no? Lo que está pasando en el planeta es que está como el cuerpo, ¿no? Cuando tú tienes 39 de fiebre, es imposible que te puedas parar. El planeta está así, pero tu cuerpo genera anticuerpos para poder recuperarte. El planeta está generando anticuerpos y eso es el cambio climático. Interesante. Entonces ya cuando el MOSIC en la asamblea me eligen como coordinadora nacional, y me dio mucho miedo, primero cuando entré, porque era un tiempo y es un tiempo desafiante para hablar de cambio climático. Porque hace 10 años hablabas de lo que va a pasar en el 2025, en el 2030. Lejano. Lejanísimo, ¿no? Como que sí, es posible. Ahora estamos hablando que estamos en el 2025 y que para el 2030 nos quedan 5 años. Sí. Entonces, las cosas que podemos hacer no son para mañana, son para ayer. Todas las decisiones que tenemos que tomar son ya, ya, ya. Por eso es muy frustrante cuando hay retrocesos legales, por ejemplo, ¿no? en la institución. Cuando fui metiéndome más y también articulando con redes de la región, la impotencia fue cada vez más grande, pero al mismo tiempo el acompañamiento de la gente, ¿no? Hay gente que está resistiendo, hay gente que se está adaptando, hay gente que está exigiendo, que se la está jugando, ¿no? Que
nosotros empezamos a ver, no queremos que nos pase lo que está pasando en Bolivia, no tienen gas, no tienen petróleo, hay una situación económica muy fuerte, ¿no? Que está afectando, no tienen dólares, ¿no? Están colapsados, ¿no? Porque hubo una disposición de la naturaleza, como tú decías, como una sensación de que era ilimitado, ¿no? Y se han quedado sin nada. No queremos que eso pase acá, pero también tenemos que ver cómo nos vamos adaptando nosotros a pensar que podría pasar, ¿no? Da miedo, mucho miedo, porque los informes de los científicos son cada vez más duros, ¿no? Hay un informe que te lo puedo pasar que es sobre los ecosistemas que ya pasaron el punto de no retorno, ecosistemas que no vamos a volver a tener en el planeta, ¿no? Así bajen los gases de efecto invernadero, no, ya pasaron, ¿no? Ya están. Hay lugares, hay islas que ya no se van a recuperar, que se están perdiendo en el Pacífico, ¿no? Guterres, el presidente de las Naciones Unidas, dijo en el 2023 que hemos pasado de calentamiento global a ebullición, que estamos hirviendo, ¿no? Entonces han desaparecido algunos ecosistemas por eso, ¿no? Cuando hierves ya el cuerpo del agua no es igual, entonces lo mismo pasa con nuestro planeta, ¿no? Hay glaciares, no vamos a volver a congelar los glaciares, ¿no? Van a seguir derritiéndose, ¿no? Probablemente los perdamos en 50 años, total, ¿no? Entonces, estas cosas son desafiantes, dan mucho miedo, pero también si no las decimos, si no nos ponemos a actuar, si no nos articulamos, porque los gobiernos existen porque es una forma de organización de la sociedad civil. No son las entidades que se quedan estáticas, no son monarquías. Son la forma de organización de sociedad civil. Entonces, ¿a quién responde la sociedad civil? ¿Quién debería estar exigiendo y vigilando al cumplimiento o a la implementación de algunos de los temas? Sociedad civil. Y deberíamos articularnos, ¿no? Deberíamos seguir el proceso de articulación, deberíamos seguir vigilando a las entidades gubernamentales, ¿no? En el cumplimiento y que éstas tomen posición también, ¿no? En los espacios de negociación no puede volver a pasar que un representante de nuestro país que está siendo afectado por la crisis climática no tenga una posición de exigencia, ¿no? Frente a los otros estados que están dudando si aportan o no aportan al fondo de daños y pérdidas, ¿no? Tiene que ser una posición clara, una posición que nos represente. Y eso es parte también de cómo nosotros exigimos estas posiciones, ¿no? Entonces, es necesario y es urgente la organización y eso es lo que me motiva a mí, ¿no? Que hay incluso lo que te decía al principio, lo del colibrí. Nuestra resistencia tiene color, tiene esperanza, tiene movimiento, ¿no? No existe resistencia sin baile, por ejemplo, Claro, ¿no? exacto. No hay resistencia sin comunidad, ¿no? Y eso es lo bonito que se puede ir descubriendo en todo esto, ¿no? El territorio es comunidad, es gente, es color, es baile, es comida, ¿no? Sí, la diversidad. Y precisamente tocando el tema, bueno, de la comunidad, me gustaría también que puedas invitar a todas las personas que se están viendo a que puedan revisar algunos libros que tú puedas recomendar o algunos videos que nos puedas brindar. Sí, nosotros en el MOSIC tenemos una biblioteca ambiental donde tengo uno de los libros más emblemáticos que tenemos, ¿no? Dentro de los diversos que tenemos este que le he traído acá, que se llama Transición o Extinción, que es del 2018 y que es una reacción al primer informe del IPCC, que es el panel de científicos de las Naciones Unidas, donde hablan sobre la urgencia de la transición. Y esta es una reacción y también una evaluación de cómo está el Perú, ¿no? Este es nuestro reporte anual de ese año y todavía es vigente porque hay cosas que todavía no se han tomado en consideración. Y también los invito a revisar nuestra biblioteca y pueden encontrar sobre qué estamos entendiendo sobre transición energética justa y popular. Tenemos unos manuales que han sido llevados a las comunidades, ¿no? Que estamos trabajando en alianza con organizaciones indígenas. Y también tenemos infografías que puedan ayudarnos a explicar sobre la agricultura urbana y el cambio climático, ¿no?
En las redes de MOSIC pueden encontrar videos también sobre qué cosas estamos haciendo y qué se están entendiendo sobre algunos temas, ¿no? Los invito también a seguir a la Ruta de los Pueblos, ¿no? La Ruta de los Pueblos es este proceso de audiencias ambientales climáticas que lo estamos moviendo con otras redes y que ahora hemos estado en abril en Huancayo con 70 personas de diferentes regiones de la macrocentro. Ahora vamos a ir a Chiclayo, el pasado mañana estamos yendo a Chiclayo para ver otra audiencia y están siendo más de 150 organizaciones vinculadas a este proceso que quieren hablar sobre la crisis climática y ambiental en sus territorios. Entonces es un proceso bien bonito, lo pueden encontrar en las redes sociales también del MOSIC y nada, yo creo que animarlos a que se sigan organizando y se sigan moviendo, ¿no? Muchas gracias, Micaela. Me gustaría que terminemos de repente con 5 palabras en las que tú puedas resumir el tema del día de hoy. Ok. Creo que lo más importante es resistencia como humanidad, ¿no? Comunidad, participación, reconocimiento y justicia. A ver. ¿Cuál es tu animal favorito que representa mejor la lucha por la conservación del medio ambiente? El colibrí. Como el colibrí, dos cosas, ¿no? El colibrí tiene historia conmigo por mis ancestras, ¿no? Que son andinas y que les gusta mucho el colibrí por varias razones. Y porque el colibrí se encarga también de polinizar y tiene una particularidad que es cuando poliniza además con mucho color, mucho movimiento, ¿no? Y es parte también de cómo se entrelazan las luchas en América Latina, ¿no? Con color, con movimiento, con fiesta, ¿no? Con sabor, ¿no? Si pudieras tener un superpoder relacionado con tu trabajo, ¿qué elegirías y por qué? De estar en todos lados al mismo tiempo. Hay tantas cosas ahorita vinculadas al tema ambiental, climático, que a veces nos falta manos, fuerzas para poder para poder cubrir todo lo que necesitamos cubrir, pero también para poder tener fuerza para la incidencia, ¿no? Entonces es como, o nos concentramos en uno, ¿no? Pero hay algunas cosas que se quedan ahí pendientes también. Si pudieras contratar un personaje de película para que sea su colega por un día, ¿quién sería? O sea, voy a hacer una referencia un poco random porque tengo una hija de 3 años, entonces lo que estoy viendo más seguido es una serie que se llama Bluey, ¿no? Que es una serie de dibujos animados y que me gustaría, por ejemplo, poder contar con esas niñas, ¿no? Que son Bluey y Bingo, que más tienen una disposición para el aprendizaje, para la investigación, ¿no? Para la resiliencia incluso, ¿no? Y creo que eso también sería interesante poder hablarlo también con ojos desde las infancias, ¿no?